Bueno, felices, la verdad, acá de estar organizando esta charla que es la pandemia de las fake news. Es una charla que surgió justamente un miércoles a la noche, la idea con mucha preocupación, no bien arrancaba el cuatrimestre, la preocupación de alumnos, alumnas, era un momento como que estábamos, me acuerdo que era un día que como que arrancaba la segunda ola y estaba lleno de noticias y no sabíamos en qué creer y cadenas de WhatsApp. Y fue como siento que fue, seguro las chicas y los chicos me pueden acá aseverar, fue como una clase de especie de catárquica, ¿no? Como de, ok, estamos pasando un problema gravísimo, ya de por sí de salud, digamos, internacional, mundial, y a esto encima se suma la preocupación de la inmensa cantidad de noticias falsas de que encima como periodistas, ¿no? Tenemos como esta responsabilidad extra de que a veces sin darnos cuenta hasta somos como los chequeadores y chequeadoras de las familias, ¿viste? Que te dicen, che, ¿y esta vacuna de verdad, no? Que esto, que lo otro, como una preocupación ahí extra como comunicador, es una responsabilidad. Y bueno, y ahí empezó a surgir justamente esta idea de traer a las aulas soluciones, de traer a las aulas una respuesta ante tanta preocupación, y la verdad que con Caro empezamos a pensar este panel, y con Santiago y con Daniel, de que no sea solo algo desde el lado periodístico, que tal vez es lo primero que sale por ser la carrera de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, sino que la idea era llevarlo a un costado más científico, más académico, justamente, de profesionales que estén estudiando esto desde un lugar que no sea solo el periodístico, que es tal vez el que estamos más acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, ahí es que nace esta charla, dentro de la semana, está marcada dentro de la Semana del Periodista, y surge, digamos, entre dos cátedras, que es la Cátedra de Géneros de Carolina Valderrama y la Cátedra de Nuevas Tecnologías. Mi nombre es Agustina Grasso, y de justamente unir estas ideas y estas preocupaciones es que armamos este panel con tres especialistas, y ahí, Caro, te paso la palabra para que nos cuentes un poquito más. Primero, darles las gracias por estar esta tarde aquí compartiendo la propuesta en esta semana del y les periodistas, enmarcada en nuestra querida carrera de licenciatura en periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Gracias, Daniel. Gracias, Santiago. Nos avisan también que está el rector por ahí. Jorge, muchas gracias. Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí también compartiendo. Gracias a las y les estudiantes también. Bueno, como decía Agustina, y sobre todo en estos últimos días también, lo que nos interesaba es un poco reflexionar y tensionar un poco también, y hablar sobre cosas que a veces, tal vez por ser usuarios, usuarias de las redes, son cercanas, pero queríamos ver un poquito más lo que es la cocina, de dónde viene, cómo contextualizar, los patrones que se van inscribiendo, y bueno, y cómo muchas de nuestras acciones en las redes a veces también generan estas infinidad de supuestos de sentidos que se instalan y que la mayor parte de las veces no se desmienten, ¿no? Así que si está Natalia ya por ahí, que me avisa Santiago. ¿Está ya Natalia por ahí? Nuestra primera... Hola, aquí estoy. Hola Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, para esta ocasión hemos invitado a una de nuestras panelistas, Natalia Aruguet, periodista, docente, investigadora del CONICET. Bueno, muchas la habrán leído también en el Le Monde, sobre todo, hace bastante tiempo, en la edición Conosur, en Página 12, bueno, hay un montón de artículos, y ella viene hace un montón de tiempo escribiendo sobre el cruce de los que son los medios de comunicación, la política. Bueno, entonces, para no quitar más tiempo, y decimos también que esta charla va a durar alrededor de una hora. Aquí nuestras invitadas van a tener unos 10 minutos para contarnos sobre lo que investigan, y después vamos a dejar el resto del tiempo para hacer un intercambio. Les pido que las preguntas vayan escribiéndolas en el chat, y después vamos con Agustina a compartir esas preguntas. Así que Natalia, cuando quieras. Muchas gracias por aceptar y por estar aquí.
Me interesa en principio una digresión más conceptual y metodológica de qué entendemos por fake news y por qué la diferenciamos de noticias falsas. Y no me parece una digresión menor en el sentido de que ambas pueden tener el mismo efecto tremendamente nocivo, pero no tienen la misma motivación. En general, y además me parece importante remarcarlo en el marco de la pandemia, ¿no? En general, las noticias falsas se entienden como tales, sobre todo por su contenido. Digamos, es un contenido que es falso, tergiversado, descontextualizado, con efectos muy negativos en términos conceptuales, pero en general son esos resultados, esos productos de contenidos falsos, no necesariamente consecuencia de una motivación política de generar un daño o dar visibilidad a un determinado tema. Pero de todas formas puede tener consecuencias profundamente negativas. En realidad me parece más importante aún remarcar que esos contenidos falsos muchas veces tienen que ver con las formas que tenemos de construir los discursos. Son las formas que teníamos de construir los discursos cuando solo analizábamos los medios tradicionales y que ahora tiene otras singularidades, pero que en realidad hay algo que es una constante, que tiene que ver con los sesgos cognitivos y los razonamientos motivados que nos llevan a completar vacíos en la información desde ciertos esquemas previos, desde ciertos prejuicios, etc. Pienso en un después voy a poner el caso para poder pensar las dos caras de la moneda, ¿no? Pero distingo de las noticias falsas a las fake news, que en realidad son operaciones políticas, son eventos que son aprovechados para capitalizarlos políticamente, que tienen como propósito generar un daño o eventualmente visibilizar un tema alrededor del cual aquella o aquellos que los están impulsando pueden tener algún tipo de reputación o sacar alguna ventaja relativa de ese tema. Entonces pienso, por ejemplo, en un evento muy reciente que tuvo de los dos condimentos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la confusión que hubo alrededor de COVAX hace unos días y de la adquisición o la negación a adquirir vacunas de Pfizer desde hace unos días. ¿Qué pasa alrededor de ese evento? Hay un dicho, ese dicho es un dicho demasiado corto para tener la contextualización necesaria que los y las argentinas requeriríamos para completar una información en un buen sentido. Y entonces hay un dicho, ese dicho tiene visibilidad, y lo cierto es que esa visibilidad hace que quienes están de un lado o quienes están del otro, o quienes tienen predispuestos determinados esquemas de razonamiento para explicarse ese comportamiento o para explicarse ese evento, lo completan con explicaciones causales que van de un lado o van del otro. Una posible explicación causal contraria a la actual campaña de vacunación del gobierno argentino podría ser: hay una negación a adquirir vacunas de Pfizer porque políticamente se está en contra de Pfizer. Otra puede ser, otra justificación, otra explicación causal de ese dicho, que sería favorable a la respuesta sanitaria de este gobierno y a este gobierno en general, podría ser, bueno, frente a las diferencias de precios, uno opta por otra vacuna, pero no necesariamente se niega a Pfizer, ¿no? Y entonces la explicación que da no es contraria a la campaña de vacunación que hay en este momento. En ambos casos, la conformación de noticias falsas que se puedan dar tiene que ver también con quiénes y cómo llenamos vacíos en esa información, desde nuestras creencias, desde además una serie de sedimentaciones discursivas que se fueron dando desde que las vacunas empezaron a ingresar en la Argentina, y donde hay además sesgos y razonamientos motivados de un lado y del otro. Razonamiento motivado tiene que ver con encontrar dentro de toda la evidencia posible aquellos bits de datos que completan y son congruentes con mis
con lo que yo estoy esperando encontrar, con las hipótesis previas que tengo, con las presunciones y también con los prejuicios, por supuesto. ¿Esto es culpa de alguien? En ninguna manera. Todos los sujetos culturales tenemos sesgos de confirmación y tenemos un razonamiento motivado que nos permite explicar algo. Cuanto más lejos estamos de los datos que hacen a la evidencia más palpable de eso, más vamos llenando la información con especulación. Eso podríamos pensarlo como una noticia que se tergiversó, se descontextualizó y tuvo efectos muy negativos en términos comunicacionales, producto de nuestros sesgos de confirmación y de rellenar la información de manera involuntaria, pero sí de manera tergiversada. Otro es el aprovechamiento político que hicieron determinados dirigentes, determinados influenciadores, determinados celebrities que quisieron capitalizar eso políticamente en dos sentidos. Por un lado, abonar al perjuicio y a este socavamiento que hay sobre la campaña o contra la campaña de vacunación que se está llevando a cabo y sobre la respuesta sanitaria del gobierno en general, por un lado. La otra es dar visibilidad a un tema y ponerlo en agenda, siendo un tema que en este momento, dada las inconveniencias para conseguir vacunas, dada una serie de cuestiones que son más mundiales, pero que uno logra recortar y restringirlo al caso argentino como si fuéramos el ombligo de la pandemia, allí hay un aprovechamiento sobre un tema que en este momento es propiedad de la oposición. Y entonces el aprovechamiento y la capitalización de ese tema es mucho más cómodo para la oposición. Primero porque cuando se trata de campañas negativas, las oposiciones, y sobre todo las oposiciones que no tienen responsabilidad ejecutiva, tienen mucha más capacidad de capitalizar esto más rápidamente y más eficazmente, producto de los sesgos de confirmación que hay frente a tantos huecos en la información. Y en segundo término, porque permite a las oposiciones extremar mucho más sus mensajes, sobre todo los polarizantes, y tener mayor enganche, mayor engagement en aquellos usuarios que están proclives a entender y completar este tipo de cosas en términos negativos. Y lo último para decir, se me está filtrando sonido en el micrófono, no sé si alguien tiene abierto el micrófono, porque me desconcentra un poco. Y lo último que digo para cerrar esta idea es, no hay una racionalización exhaustiva cuando nosotros interactuamos con los mensajes y los discursos. No lo había con nuestra relación con los medios tradicionales, menos aún en la velocidad que tiene la circulación de mensajes en redes sociales. Eso hace que nosotros primeramente nos conectemos con los mensajes que circulan en redes sociales en términos afectivos y sobre todo en términos mucho más compulsivos que reflexivos. Entonces, en la medida en la que esos mensajes nos interpelan emocionalmente, nos interpelan afectivamente y nos generan sentimientos de bronca, alegría, indignación, asco, lo que fuere, todo eso nos lleva a reaccionar en redes sociales. La pregunta es, ¿por qué compartimos más velozmente y más compulsivamente mensajes falsos que sus propias verificaciones? Porque esa motivación a compartir mensajes se explica más por el primer sentimiento que nos genera, por lo que llamamos cognición caliente, es decir, aquello que nos lleva, que nos motiva a compartir, porque nos entusiasma, mucho más que la mera verificación que se pueda hacer después. No nos relacionamos con y es más, cuando hay una verificación, sobre todo, que contradice aquellas creencias previas que nos habían llevado a compartir ese primer mensaje, tenemos mayor resistencia a acoger ese mensaje, sobre todo si nos toca dimensiones más viscerales que racionales en cuanto a aquello que habíamos aprobado de aquel primer mensaje, en la medida que ese primer mensaje nosotros lo habíamos viralizado o tuvimos el deseo de compartirlo porque estaba confirmando algo que efectivamente ya estábamos esperando que nos dijeran. Entonces, me parece importante esto, considerar la dimensión afectiva a la hora de preguntarnos cómo puede ser que
la verificación de un mensaje falso no tenga el mismo nivel de circulación, mucho menos la misma velocidad y menos aún el nivel de viralización que puede tener una noticia falsa que acuerda con nuestras creencias previas y con nuestros prejuicios. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y hasta aquí llego yo. Muchísimas gracias, Natalia, por toda esta info que la verdad fue un montón para 10 minutos y tomamos nota. Me parece genial este entrecruzamiento que haces también entre los datos y la emocionalidad, ¿no? Porque es algo que tal vez muchas veces cuando hablamos de grieta o hablamos de información de un lado o del otro, digo, en el fondo también es la pulsión que la red social tiene, ¿no? De esta cosa inmediata, y que es como que te maneja algo medio irracional, ¿no? Y ya vamos a ir, ahí están poniendo las preguntas, así que si quieren sigan poniendo preguntas, que después vamos a poder planteártelas después que termine la intervención del resto de las panelistas. Bueno, te iba a pedir, Santi, si me dejas compartir pantalla. Quería, ahí con la web de fondo, quería presentar a Soledad. Soledad es coordinadora de ciencia anti-fake news de la plataforma CONICET, plataforma Confiar de la agencia Telam. Me parece súper interesante y estuve un poco observando y viendo lo que es la plataforma Confiar. Acá les muestro un poquito, digo, me parece muy interesante esto que plantea acá de verdadero falso, fake news, y también a la vez la caja de herramientas. Soledad es investigadora del CONICET, especializada en inmunología, del laboratorio del Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de CONICET, UBA, donde, y acá también me gustaba presentarla completo, porque digo, cómo también la pandemia nos fue transformando, ¿no? Dice, donde trabaja diariamente investigando la causa de los abortos espontáneos en mujeres embarazadas. Pero cuando cayó en cuenta de que las noticias falsas el año pasado, en plena pandemia, se estaban propagando por los medios de comunicación, las redes sociales, las cadenas de WhatsApp, a una velocidad inusitada, empezó a pensar alguna manera de contrarrestarla, ¿no? Ahí es que surge el proyecto Ciencia Anti-Fake News, que se consolida con otros 15 colegas científicos y científicas, que justamente comienzan los primeros días de confinamiento del año pasado. Todos provienen de las áreas de ciencias biológicas, de salud y ciencias exactas y naturales, y a través del trabajo conjunto de CONICET junto con Ciencia Anti-Fake News y la agencia Telam, se trabajó en la plataforma Confiar, que ya Soledad nos va a contar de qué se trata, pero me parece súper interesante este entrecruzamiento que venimos hablando tanto este último tiempo, justamente entre distintas especialidades, entre distintas... Nada, me encanta este entrecruzamiento, digo, de periodistas, científicos, biólogos, ¿no? Cómo se viene haciendo cada vez más importante justamente unir, ¿no?, todos nuestros saberes de las distintas ramas de las que venimos, obviamente los roles también de las universidades públicas, para hacer frente, creo que también este vacío que tal vez ocuparon las fake news por falta tal vez también de este rol quizás profesional que fue quedando un poco relegado y avanzó, ¿no? Como si fuera que avanzó la comida chatarra, ¿no? Y la calidad quedó un poco atrás. Así que bueno, Soledad, quería que nos cuentes un poco de qué trata todo esto que vienen haciendo. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, primero gracias por la invitación, además tremendo panel, la verdad que me siento un poquito nerviosa, así que bueno, muchas gracias y les puedo compartir, no sé si hay posibilidad de compartir, yo tengo, nada, me voy a poner el timer de hecho, porque soy una persona que habla mucho, para respetar el tiempo, pero si puedo compartir, bueno, gracias por poner todas las redes aparte. ¿Les parece? ¿Comparto? ¿Sí? Ponele la anfitriona ahí a Santi. No sé si puedo, por eso pregunto. No, no puedo, por eso. Santi, ¿vos lo hago yo o...? Sí, tenés que hacerlo vos, Agustina, porque yo ya no soy pensé que anfitrión. que éramos coanfitriones. No. Ahí va. Y yo vengo muy de las ciencias mal llamadas duras. Ahí va. El power es como
Ahí el poder es tuyo, ahí va. Dale, genial. Bueno. Bien. Vamos a empezar por acá. Ahí están viendo ustedes, ¿no? Perfecto. Bueno, nada, acá era un poco mostrarles a los chicos, chicas, chiques que participamos en el proyecto. Somos muchos y muchas, entonces siempre queremos mostrar, acá están todos, el grupo fundador junto con los colaboradores, los que trabajamos todos los días, bueno, y nuestras redes sociales y la plataforma. Obviamente que muchas de las cosas que suelo contar ya obviamente las dijo Natalia y que de hecho yo las cito y es un poco de lo que más leemos, ¿no? Porque más allá de que, bueno, nuestro nombre es Fake News, justamente Ciencia Anti-Fake News, realmente tomamos todo tipo de información falsa para analizar, pero obviamente que hay de las fake también, así que ya ahí tengo todo su libro marcado. Con lo cual hay muchas cosas que claramente no las voy a pasar por alto, pero bueno, esto era un poco mostrarles lo que es nuestra mente, nuestra cabeza todos los días como científicos, lo que podemos llegar a sentir con esta cantidad de falsas noticias o de noticias tergiversadas, de titulares amarillistas, que tienen de todo, ¿no? Tanto en titulares como hay algunos obviamente también de redes sociales, mismos posteos o personas en marchas, como también podemos ver ahí en fotos. Entonces, si ya indigna, ¿no? a quizás este tipo de tergiversaciones a personas que tal vez no sepan las respuestas o no tengan dónde buscarlas o cómo, de dónde sacarlas, digo, nosotros encontramos, la realidad es que encontramos un espacio, un vacío justamente, donde había mucha necesidad de información, mucha falsa información circulando, y la realidad es que nosotros teníamos la oportunidad y teníamos las herramientas para poder encontrar quizás algunas respuestas, o tal vez por lo menos acercar y traer un poco de claridad, ¿no? En un momento tan importante. Entonces, bueno, esto no me quiero detener en las distintas, pero seguro que muchas las habrán visto. Básicamente, para que sepan, hay 4 fuentes de desinformación en salud y que esto ya estaba en realidad perdón, hay cosas que me aparecen en la pantalla. Estas 4 fuentes ya estaban determinadas antes de la pandemia. En verdad, no es un problema nuevo, ¿no? A pesar de que, bueno, con la pandemia claramente se exacerbó, pero en salud ya había desinformación y de hecho yo me encontraba ya trabajando, digo, autodidacta, digo, ¿no? Estudiando un poco y entrando en el camino de la divulgación con la desinformación más que nada del movimiento antivacunas, ¿no? Y las 4 fuentes son generalmente, bueno, la ciencia nociva, que son los falsos expertos, los que tienen algún tipo de título, ¿no? Habilitante, con lo cual su palabra, ¿no? para el ciudadano que es público no especializado pesa más, ¿no? Porque al tener un título de bioquímico, de médico, de lo que fuera, de científico mismo, pesa mucho más, pero sin embargo esa persona no va con el consenso científico, sino que lo que hace es dar sus opiniones, ¿no? Disfrazados de evidencia. Bueno, eso se le llama ciencia nociva y de ahí el más conocido es, tenemos también personas en nuestro país que generan esta ciencia nociva, pero el más conocido es Wakefield, que es el médico que reportó, que luego su trabajo fue retractado, que se le sacó la licencia, pero reportó la relación entre la vacuna de la triple viral con el autismo, ¿sí? Y así es como se genera el movimiento antivacunas. Luego de 10 años se retracta la revista, se baja el trabajo, sin embargo, el movimiento antivacunas se mantiene. Son pocos, pero son ruidosos. Y luego tenemos los grupos de interés, que sabemos que tienen por detrás algo generalmente económico, y ahí es donde vimos en esta oportunidad, en la pandemia, vimos, por ejemplo, grupos como los que venden el dióxido de cloro, ¿no? Cómo se aprovechan de la situación, de la vulnerabilidad de las personas, o con un interés económico, cuando este producto es un tóxico y no tiene ninguna evidencia científica de que ayude ni con COVID ni con cualquiera de las otras enfermedades para las cuales se vende. También actores estatales y políticos, y ahí es donde justamente
justamente entra un poco lo que más que nada comentaba Natalia, ¿no? Cómo se trata de desestabilizar a la democracia y se utiliza a la salud y se desinforma al respecto. Y los superdifusores que somos, bueno, nosotros mismos, ¿no? Que propagamos la información muchas veces sin intención y otras veces también con intención, ¿no? Por lo que ya comentaba justamente Natalia. Bien, entonces ya entrando, perdón, me siguen apareciendo carteles, disculpen, como que me tapan todo. Es que al ser anfitriona, me parece que te van a aparecer quienes quieren unirse a la charla, por eso. Sí, total, no pasa nada. Bueno, entonces, la información justamente proporciona, de alguna manera, da confianza, ¿no? Y su retraso se percibe como una ineficacia. Y en un informe del Instituto de Reuters de Oxford del principio de la pandemia ya se veía que Argentina era uno de los países que más consumía noticias online y televisión. Se comparaban varios países, pero Argentina estaba entre ellos. Y bueno, ahí es donde también uno piensa que el medio de comunicación tradicional debe potenciar, ¿no?, la difusión de información contrastada y comprobable a fuerza de evidencia científica, si encima es el lugar a donde la gente va a buscar la información. Y también nos preguntamos siempre en el grupo si hoy es todo comunicable, si hay límites. Y además esto de las dos posturas, ¿no? Que normalmente en el periodismo están esas dos posturas y hay siempre un debate. Bueno, en este caso, en ciencia, ¿se puede hacer un debate? ¿Se puede hablar de dos o más posturas? Bueno, entonces, con un poco de toda esta introducción, aparecemos nosotros, como les comentaba antes, por esta necesidad de esta avidez de información y mismo cómo nos llegaban de nuestras propias familias, ¿no? Dudas sobre, así como comentaban al principio, que a ustedes como periodistas también les llegan las preguntas y son como un poco los que informan a la familia. Bueno, a nosotros obviamente nos pasa lo mismo y nos preguntan detalles y la gente cada vez quiere saber más. Y es increíble que estemos hablando, ayer me preguntaban sobre el falso positivo de la PCR, si ocurría o no ocurría, y yo hoy hice 2 PCRs y digo, qué loco que la gente, que estemos hablando de lo mismo, ¿no? A mí me parece, bueno, nada, algo bueno que tiene esta pandemia, ¿no? Cómo la gente se acercó a la ciencia. Entonces, bueno, a partir de eso lo que nosotros empezamos a hacer, que somos un grupo de biólogos, bioquímicos, biotecnólogos, pero también es bastante interdisciplinario el grupo y tenemos colaboradores del área de sociales. La realidad es que empezamos a hablar entre nosotros, todos teníamos como trabajo, como lugar de trabajo CONICET, es el que nos aunaba como organismo, y empezamos a cranear este proyecto que básicamente nos impulsa nos impulsa justamente esto, ¿no? El sacarnos el privilegio que tenemos de tener las herramientas, de poder acceder a esta información, también de salir de la invisibilización, ¿no?, de lo que es la ciencia, porque parecería ser como que la ciencia está en un lugar medio oculto, ¿no? Y después cuando justamente vamos y reclamamos nuestros derechos y nuestros salarios, y bueno, y de repente es, pero ustedes qué hacen, ¿no? ¿Qué hacen por el país? ¿De qué trabajan? Bueno, esto creo que es lo bueno que tuvo la pandemia, justamente cómo visibilizó a la ciencia y la importancia que tiene la comunicación de la ciencia. Ahora, como digo, me gusta decir ahora como que tenemos el foco, ¿no?, de cuando estamos en una obra de teatro y de ese foco que persigue a los protagonistas. Bueno, es como que la ciencia ahora tiene ese foco todo el tiempo encima y obviamente también se le reclama a la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, nos impulsó este compromiso social y además algunos ya estábamos haciendo divulgación científica y le dimos este proyecto que empezamos a cranearlo entre nosotros, se lo ofrecimos a CONICET, ya que nos parecía que oficializarlo también iba a ser una buena estrategia, ¿no? Y que como comunicación iba a tener muchísimo más alcance. Con lo cual ahí es donde aparece la plataforma Confiar, porque justamente Secretaría de Medios toma la idea y hace algo más grande, hace una plataforma donde justamente se puede acceder a información chequeada, a información, bueno, en nuestro caso nosotros aportamos solo la parte que dice fuente CONICET, que es el material científico, hay otro chequeo de noticias, pero nosotros vamos obviamente a lo que es científico, que es lo que podemos desmentir. Y así que tuvo un alcance ya desde el principio mucho más grande, y también tenemos nuestras redes sociales donde tenemos muchísimos seguidores,
llegando a los 30.000 en las distintas redes sociales. También CONICET hace justamente publicaciones también con nuestro material, han salido también en la TV pública, cortos, micros con esta información. También hemos tenido columnas en televisión, notas en gráfica, bueno, en televisión. Es muy increíble porque son los mismos medios a los que nosotros muchas veces estamos chequeando, ¿no? Bueno, Charla TED, y ahora tenemos actualmente 2 columnas fijas en Radio Nacional, Radio Municipal Florencio Varela, y en televisión en el programa de las universidades Desde el Conocimiento. Pero creo que lo más importante que también hasta ahora hicimos, que nos pareció muy, muy importante y que seguimos conectados, es la cobertura de la vacunación. Lo que hicimos fue, junto con la Defensoría del Público, estuvimos ayudando en las recomendaciones para la cobertura mediática de la campaña de vacunación. Se las recomiendo porque si no la vieron es una guía muy, muy interesante. Y bueno, esto solamente para mostrarles cómo trabajamos la información. Yo tenía unos ejemplos, pero los podemos dejar para cuando hablemos de última. Esto es básicamente lo que hacemos, cómo funciona nuestro trabajo. Tenemos la primera comisión, que es la información que circula por la sociedad, la clasificamos, vemos esto justamente, si tiene o no algo de evidencia científica, si son trabajos preliminares, si son totalmente falsos, si tienen titulares amarillistas. Bueno, hacemos toda esa clasificación. De hecho, estamos empezando a trabajar junto con el grupo del área de sociales en la parte estadística, ¿no? Para también conocer cómo se comporta en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestros medios, la circulación de la falsa información, y ya llevamos más o menos 230 chequeos aproximadamente. Esto pasa a la Comisión 2, que es el que hace el fundamento teórico, le llamamos, busca todas las evidencias científicas y hace un consenso, ¿no? Que también hay una evaluación cruzada, con lo cual tratamos de también no caer nosotros mismos en nuestros propios sesgos, y todas nuestras fuentes son artículos científicos, páginas oficiales. Luego pasamos a una comisión 3, que somos nosotros mismos también, pero que hacemos la adaptación del contenido para que sea justamente mucho más comunicable, ¿no? Adaptamos el fundamento a la comunicación pública. Y luego esto pasa por revisores externos y llega a CONICET, y de esa manera a la plataforma Confiar y a nuestras redes sociales, y se llega a la sociedad. Bien, bueno, ahí están los colaboradores. Este era el ejemplo, pero lo podemos ver después. Solamente, si tengo un segundo más, les quería mostrar una joyita de ahora mismo. No sé si dale, vamos. ¿Ven ahí? Sí. Bueno. No sé cómo ponerlo en pantalla completa, así que lo voy a hacer así, caseramente, para que vean lo que luego, cómo desencadena después, ¿no? Y cómo va a repercutir en nuestras redes sociales y en los mensajes. Este tipo de material es lo que vemos todo el tiempo. Recibió una vacuna, la primera dosis, y después recibe otra, ¿no? La segunda dosis. ¿Están escuchando el audio? Sí. Perfectamente. Sí. Perdón, porque no sabía si había compartido con audio. Ahí va de vuelta. Porque, ¿qué puede llegar a pasar con una persona que recibió una vacuna, la primera dosis, y después recibe otra, ¿no? La segunda dosis? Esta mujer, atendida por La Cámpora, en Lanús, en Villa Diamante. Mostra eso, por favor. Se dio Ahí está. esta vacuna. Y se fue con este certificado. Primera dosis de AstraZeneca. Después va, tranquila, en su casa, revisa los datos. La carga. Exactamente, la carga que habían hecho, y dicen que la primera dosis fue de Covishield, de la India. Ahora, ¿dónde está el error? ¿En la que le anotaron a él o en la que cargaron después? No, ¿Qué dice, doctor? AstraZeneca y Covishield son mismos. Es la vacuna del mismo principio. Ah, es el nombre de la se AstraZeneca. pueden complementar. No, es la misma vacuna. Pero hay que cargar el dato, porque es cierto, tiene que cargar el dato, pero tiene que decir AstraZeneca del fondo Covishield, que es lo que, o sea, hay que ser preciso. Claro, El fondo es COVAX, Covishield, Es la vacuna que se hace en la India. La marca de AstraZeneca India. Bueno, eso pasó con muchos, y esto es genera porque... confusión. Exactamente, y porque lo está haciendo la Cámpora, que no entiende nada, obviamente. Una conclusión. Bueno, ahí está, perdón, no sé si entonces lo pudieron escuchar bien, pero me llegó hoy temprano y dije, esto tiene que ir a la charla,
porque realmente es muy bueno porque es la primera vez que vemos desmentida in situ la fake, ¿no? Pero bueno, igualmente terminó como quisieron. Bueno, no importa, igual no entienden nada, entonces se la dieron igual. Y bueno, así es como gana la fake, ¿no? En algún punto, por lo menos para las personas que consumen ese tipo de medios. Así que bueno, básicamente eso les quería mostrar y bueno, perdón que fui muy rapidito. Bueno, muchísimas gracias, Soledad. Nos encantan también así cuando vemos las cosas prácticas ahí aplicadas, como bien dicen todas ustedes que están invitadas aquí, que son investigadoras, así que bueno, cuando podemos traducir también en hechos concretos prácticos. Así que muchas gracias, Soledad. Bueno, ahora nuestra invitada, también Perdón, una colega. una cosita Sí. antes. Sí, Sole, ¿vos le podrías pasar que sea anfitrión Santiago sí. Albarracín? Es verdad, aquí estamos en Atamos con Alambre, nuestra anfitrión de nuestra plataforma. Así, Santiago, hecho, por favor, si por ahí. Para compartir pues, se puede poner, bueno, ya está. Ahí va. Santiago, para Me ver lo si está ahí me lo recuperé yo. Bien, bien, perfecto. Bueno, para quienes nos están escuchando por Facebook, retomamos aquí nuestra charla sobre las fake news, la pandemia de las fake news, y tenemos aquí con nuestras invitadas. Y ahora le damos la palabra, la bienvenida a otra colega, doctora en comunicación, colega de la casa también de la UNDAB, nuestra directora de la flamante especialización en comunicación y derechos humanos, periodista, directora de radio y televisión, Argentina RTA por el Frente de Todos, de todes, vamos a decir, y también la primera defensora del público, ¿no? Agradecerle a Jorge Calzón y por supuesto a Daniel también, Santi que está por ahí, a la querida Elena, a vos Agustina y a Caro. Ahí por el chat dice Caro. Bueno, va a seguir por el chat. Y bueno, muchas gracias también a las colegas, a las compañeras aquí del panel. Yo voy a disentir un poquito con lo que mostró Soledad con ejemplo, porque desde mi punto de vista esa no es una fake news, esa es una información falsa o inexacta, podríamos considerar, y que está dentro de la categorización histórica que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos considera como discurso que puede ser, a partir de información falsa, inexacta y agraviante, la que produce una vulneración del derecho humano a la comunicación o a la información. En realidad voy a acompañar más la perspectiva que nos dio Natalia con respecto a diferenciar una noticia falsa o inexacta y o agraviante de una fake news, porque el problema aquí ha devenido en la traducción literal, ¿no? Cuando ni siquiera fake es falso, sino que está más vinculado en inglés con lo engañoso. Cuando yo menciono una fake news me voy a estar refiriendo específicamente a desinformación que fue creada de esa manera, falsa o engañosa, con el fin de difundir y promover intencionalmente confusión para obtener beneficios que pueden ser económicos, que pueden ser políticos, que pueden ser religiosos, que pueden ser de cualquier índole, pero que lo van a estar buscando es manipular la opinión pública para generar adhesión a discursos de odio, de discriminación, de violencias, y lo que buscan es vulnerar los procesos democráticos. Ahora, ¿qué otra diferencia tienen con esa noticia que recién vimos que era falsa o inexacta y que también puede tener la intención, si es que fue construida adrede, no parece ser el caso, de generar polarizaciones y de vulnerar la democracia? La fake news se caracteriza también por tener una circulación inédita a máxima velocidad. Y eso no lo da la televisión, no lo da la radio tampoco. Hay uso de robots y de inteligencia artificial. Cuando hablo de fake news, estoy hablando específicamente dentro de esta caracterización y dentro de esta conceptualización. Y de hecho, hay allí, como muy bien explicó Natalia,
bueno, ella hablaba de los sesgos cognitivos, de los razonamientos motivados desde prejuicios o desde hipótesis previas, pero lo que hay es cierto es una reproducción por emocionalidad, y por ende lo que caracteriza a la fake news también es la baja capacidad de mirada crítica. Es una inexistente, o por lo menos insuficiente, alfabetización comunicacional. Estamos en un tiempo, en el siglo XXI, que creo que tenemos que trabajar en la construcción de sujetos político-comunicacionales, porque es parte de la lucha que nos toca frente a un nuevo ecosistema comunicacional. La fake news lo que busca es profundizar la polarización, pero para generar desestabilizaciones de manera concreta y organizada. No es la voluntad de un solo periodista o una sola periodista, tampoco la de una persona que manda la réplica. Se usa esas personas, se usa esos periodistas dentro de una maquinaria a la que yo me voy a referir, que es superestructural. Por eso creo que es muy importante seguir trabajando en la diferenciación de lo que es una noticia falsa, común y corriente como las históricas, y de lo que es una fake news, porque los actores y las actoras político-comunicacionales empresarias son totalmente diferentes. ¿Qué propusieron como solución algunos países, incluso algunos estados o algunas organizaciones de la sociedad civil? Justamente estos sistemas como el que nos contó Soledad, de verificación de información. Entonces, en Brasil pueden ver el trabajo de Ausfatos, que es muy interesante, de Verificado en México, o de No Coma Cuento en Costa Rica, o de Chequeado acá. Alguien por allí preguntaba, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, un poco lo que hacen estas organizaciones, la diferencia con la que nos contaba Solés, que es del ámbito estatal. Pero ¿qué proponen en definitiva? Lo que proponen es chequear el origen de la fuente de información, contrastar la información con datos, con hechos concretos. Entonces cuando nos preguntan ¿qué podemos hacer individualmente? Esta es una de las cosas que se pueden hacer. Consultar evidentemente al protagonista o buscar la verificación de esa información a través de otras fuentes diversas. Procurar la búsqueda también de estadísticas, de información académica, de especialistas, como nos decía Sole. Contextualizar social, política y económicamente la información para ver si tiene entonces rasgos y características de veracidad. Tener una captura de pantalla también de esas noticias falsas para no seguir promoviendo el link a esos sitios, que es muchas veces, o a determinados sitios, que es lo que se busca. Y lo que hacen estas organizaciones también es poner categorías, ¿no? Falso, engañoso, lo que hacen es etiquetar la información. Y se comprometen a una serie de cosas que, sinceramente, en ese sentido, la hacen muy a pie juntillas, como se solía decir. Una, dicen no ser partidistas, ser justas e imparciales para chequear esa información. La segunda es transparentar las fuentes que consultaron en ese camino de chequeo de la información. La tercera es hacer visibles las metodologías que fueron utilizando, como nos explicó Soledad, de Comisión 1, el Grupo 2, el 3. Luego, la cuarta es hacer la corrección de manera abierta, de manera honesta, incluso de los propios errores. Y la última, la quinta, es publicar los fondos en los que se sustentan. Y esto es muy interesante, porque debería sobrevenir entonces la pregunta de ¿quién chequea a los chequeadores? ¿Quién chequea a las chequeadoras? ¿Cómo se verifica la propia labor de quienes están verificando la información? Entonces, es muy interesante hacer el ejercicio comunicacional de, por ejemplo, como nos proponen, ver los fondos que la sustentan. Hoy estuve mirando algunos de los fondos, la Embajada de los Estados Unidos, la Embajada del Reino Unido, los bancos habidos y por haber, financieras, la propia comunicación concentrada, cámaras de los Estados Unidos. Entonces también hay que prestar atención a quienes sostienen estas formas. Incluso, tal vez, lo más paradójico es que, por ejemplo, el chequeado dice, allí lo pueden ver en su sitio, los aportes de Google y de Facebook.
Entonces, en realidad lo que habría que preguntarse es si el problema no es el sistema, más allá de lo que podamos hacer individualmente y más allá de lo que puedan hacer los chequeadores y las chequeadoras, porque tanto Google como Facebook no son entelequias, son corporaciones que tienen intereses económicos, sociales, culturales, que la magnitud de la concentración comunicacional, como la tenemos aquí en la Argentina con determinados grupos, existe a nivel global y que tienen capacidad ya de transformar las relaciones entre la tecnología, entre el capital, entre el contenido y las audiencias. No podemos dejar de enmarcar estos fenómenos en un sistema capitalista salvaje, porque si no, no estamos comprendiendo de qué estamos hablando, cuáles son los intereses que están en juego, por qué este alto grado de la mercantilización y de transformarnos en consumidores, en consumidoras y en meros algoritmos. ¿Cuál es la intencionalidad que hay detrás? Entonces, tenemos que saber que Facebook, que las redes sociales van generando dinero con la publicidad que está dirigida a partir de los anuncios que específicamente nos envían, a partir de nuestras propias huellas digitales, de nuestros propios intereses, de nuestros comportamientos, y por supuesto eso genera mayor tráfico, y a través del contenido, con apelación a las emociones, a la espectacularización, genera nuevos espacios de publicidad y todavía más anuncios. Esa es la maquinaria con técnicas de adicción y basadas en la generación de ansiedades, y por eso cada vez somos menos tolerantes, y por eso cada vez tenemos menos tiempo dedicado a la espera de la resolución de cualquier nivel de conflictividad en el marco de las redes sociales y en el uso de Internet. Y por eso también esas emociones a flor de piel frente a las polarizaciones que nos han propuesto de me gusta o no me gusta, ¿no? Entonces, las empresas específicamente tienen incentivos para recopilar cada vez más información personal de cada persona. El producto somos nosotros, somos nosotras. Antes mirábamos la televisión, ahora las redes sociales, Internet nos mira de manera específica para volvernos un mero negocio, y esto se pudo hacer porque hay autoridades de aplicación en debate ahora, pero que han sido laxas para poder permitirlo, por supuesto, para poder incluso admitir esa concentración que nos lleva a las puertas de un problema grande por la capacidad de lobby que tienen y de poder con manipulaciones en la propia sociedad y por ende con los gobiernos. Entonces, algunas reflexiones para concluir. ¿Un periodismo profesionalizado es necesario? Sí, mucho. Evidentemente, en la Semana del Periodista, más que nunca tenemos que reflexionar de cómo es posible que haya más de 200 códigos de ética en el mundo y que ningún canal de televisión de la Argentina tenga un código de ética. ¿Cómo es posible que como trabajadores, como trabajadoras de la televisión, e incluyo también a las universitarias, no hayamos podido llegar a un acuerdo entre las personas que hacemos todos los días la televisión y nuestras audiencias? ¿Cuáles son los compromisos que deberíamos asumir? ¿O es que la ética ya no tiene que formar parte de los debates? Porque la ética no se escribe desde el poder, se escribe desde las bases empoderadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esas bases que no pueden llegar a asumir estos niveles de compromiso? ¿Es necesaria una alfabetización comunicacional? Sí, claro, no tengo dudas. Caro estaba contando justo, yo he sido defensora entre 2012 y 2016, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no tiene competencia sobre Internet, lo tiene solo sobre la radio y la televisión, pero en el mandato hemos promovido ampliar las competencias, incluso también a la gráfica. Es muy importante que no haya ciudadanos y ciudadanas comunicacionales de primera y de segunda. Es decir, que tengamos una defensoría del público que pueda actuar cuando se vulnera un derecho en la televisión y en la radio, pero no en la gráfica, pero no en las redes sociales, pero no en Internet. Con lo cual hace muchos años que venimos trabajando, pero también nos tenemos que preguntar por qué eso no ha ocurrido hasta ahora. Obviamente tanto la profesionalización de los periodistas y las periodistas como la alfabetización comunicacional son herramientas claves, pero hasta aquí se han mostrado incluso insuficientes. Con lo cual tenemos que seguir pensando cómo proponemos un modelo de gobernanza desde mi punto de vista que sea multipartito,
que dentro de un marco político que sea claro, puede exigir mayor transparencia, protección de los derechos humanos y las responsabilidades. Hay que hablar del derecho humano a la comunicación, hay que hablar de derechos humanos en el campo de la comunicación, no constantemente de un negocio y asumir y naturalizar que eso existe. Generar compromisos, pero a la vez los gobiernos con las empresas y la ciudadanía comunicacional y el mundo académico y las escuelas y las organizaciones sociales y también las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, como conclusión, yo diría que a problemas globales también necesitamos soluciones globales, que las políticas comunicacionales tienen que ser nacionales, regionales, internacionales, que lo que buscamos es impulsar una sociedad democrática que esté basada en una ciudadanía que esté informada, que esté comprometida, que esté implicada, que sea reflexiva, que pueda ser crítica, que pueda producir también información, pero que tenga un acceso igualitario a los derechos humanos, específicamente al derecho humano a la comunicación, con la libertad de poder reclamar, de poder generar entonces a partir de ese reclamo una nueva comunicación, y no olvidarnos que si la comunicación causa daños, tiene que haber reparaciones. Ese debe ser el eje de trabajo de las defensorías del público, de las audiencias, las ouvidorías, los ámbitos de chequeado y demás. ¿Cómo reparar los daños que causa esa información inexacta, falsa, agraviante? Y cuando hablamos de fake news, el problema todavía es mayor. Entonces, lo que buscamos es considerar la comunicación como un derecho humano que es vital para las democracias y no un mero negocio que pretende su normalización sin que siquiera se lo mencione. 19:31, creo que cumplí casi... Sí, sí, muchísimas gracias, Cintia. Justo con tu última conclusión nos das pie para abrir las preguntas, que justo acá empezamos, si quieren se las van repartiendo según quien quiera responder. Algunas igual están dirigidas específicamente, pero esta genérica dice, Sofía Como dice, ¿qué es lo más recomendable de hacer a la hora de encontrar una fake news, además de desmentirla? ¿Se puede denunciar ese medio? Me parece importante, digo, y agrupo un poco las preguntas de acá, digo, saber qué hacer, ¿no? Hablábamos un poco, acá tenemos una audiencia que en su mayoría son estudiantes de periodismo, entonces digo, bueno, desde este lugar, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Vos recién hablabas, Cintia, de enmendarlo, y digo, ¿qué respuesta ustedes como especialistas nos dan de qué hacer frente a una fake news? No sé quién quiere responder. Y yo lo hice en mi exposición, pero me parece importante que se sumen las chicas. Yo di el paso a paso para cada persona en particular y luego el general. Yo creo, podría sumar, porque las especialistas en sí son ellas realmente, pero yo creo que por lo menos lo que nosotros aconsejamos es que ante la duda, si no pueden chequear la información, por ejemplo, la que llega por redes sociales, o mismo, aunque lo hayan escuchado en algún medio, que en teoría uno podría tener, o sea, tendría más confianza, ¿no? Si es algo que está en un medio respecto a lo que está en una red social. Básicamente lo que decimos es eso, si ante la duda, si no podés chequear, no compartas, ¿no? Como que tratar de frenar esa viralización, ¿no? Que en algún punto es muchas veces el objetivo, bueno, depende qué tipo de información falsa sea, pero eso es lo que siempre, porque también es muy laborioso, ¿no? Estar chequeando todo el tiempo y más en este contexto. Entonces, creo que es el mejor consejo que puedo dar en pocos minutos. Y le sumaría también, digo, justamente responder con estas plataformas, digo, como confiar, como buscar también esta contrainformación, ¿no? Porque, digo, está bueno esto de frenar, pero muchas veces pasa que de una, ¿viste? Te dicen, no sé, la Sputnik, y vos de golpe tenés que ser como una especie de experta en vacunas, ¿no? Y digo, está bueno, creo que por eso también trajimos las plataformas como las de ustedes, me parece que es como una solución frente a este gran problema de no saber qué hacer, ¿no? Ir a estas plataformas confiables, me parece.
Bueno, ahí hay otra pregunta más, ¿no? Agus, que también... Sumo una Sí, cosa claro, que Soledad. como antes hablaba Cintia del tema de los fondos, que coincido, y justamente me di cuenta que no dije que Ciencia Anti-Fake News es autogestivo y completamente voluntario. Así que en nuestro caso, nosotros no tenemos ningún tipo de fondos de nada, así que laburamos de lo que hacemos nosotros en el laboratorio, y en nuestro tiempo libre, o al mismo tiempo a veces, hacemos todo lo que es el chequeo del contenido científico. Gracias, Soledad. Ahí también, de igual, para pensar si es que eso es solamente algo que hay que hacerlo militantemente, o si es que también hay que pensar una sostenibilidad, ¿no? Porque si no, también es como volver a hablar cuando hablábamos y debatíamos tanto sobre la comunicación alternativa, comunitaria, popular, como si eso no tuviese que tener un sistema que sustente y porque son oficios, son trabajos, ¿no? Pero bueno, claro, ahí, Caro, yo te agregaría, y Agustina, sí, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. De hecho, creo que necesitamos una ley de sostenibilidad de los medios de comunicación que llamamos comunitarios, alternativos, populares, pero claramente, así como la Argentina, el Estado, ha resuelto como parte de sus pactos de desarrollo sostener la industria lechera o acompañar el crecimiento del desarrollo del campo, también lo tiene que hacer en el ámbito comunicacional. No, quería agregar una pregunta también para quien hizo la consulta de qué hacer. Una pregunta inicial, que es, ¿cuál es el vértigo que tenemos para pasar esa información que nos acaban de dar? ¿Por qué queremos en un segundo hacerlo sin preguntarnos por qué quiero enviar esta información queriendo obtener qué consecuencia y por qué se lo envío a determinadas personas? Porque si no nos convertimos en autómatas, ¿no? Que eso es lo que pretenden, que nos convertamos en autómatas y que no estemos reflexionando. Entonces creo que el primer paso es reflexionar en torno de por qué tengo que pasar a tan alta velocidad una información que me acaba de llegar. ¿Qué alcance tiene? ¿Qué voy a buscar con ese envío? ¿No sería más importante dedicar un tiempo a chequearlo? O si no, ¿qué creo? ¿Que si yo no lo envío por WhatsApp, la sociedad no se va a enterar? Eso es casi como no comprender el sistema global comunicacional. Por eso hace falta tanta alfabetización comunicacional. No es que va a perderse una primicia mundial si no pasamos una información por WhatsApp. Puede pasar en algunos casos muy específicos que algunas organizaciones usan frente a hechos de censura o frente a falta de espacios de comunicación. Entonces lo que tampoco estamos analizando es la comunicación concentrada que tenemos, que no tiene la representación de todas las voces y los grupos históricamente vulnerados, que tienen que terminar usando algunas vías para transmitir su información, pero esa no va a ser justamente la que busque dañar, sino que va a ser la que busque entramar. Gracias, Cintia. No sé si Natalia quiere sobre estos temas ahí, por favor. Yo no tengo soluciones nunca para cuando me hacen esta pregunta, y cuando me hacen esta pregunta empiezo a chorrear la gota porque me resulta demasiado difícil. A ver, yo acuerdo con infinidad de las cosas que dijeron mis colegas, y además me encanta porque nos fuimos, creo, retroalimentando desde los acuerdos y desacuerdos en lo que fuimos diciendo. Me parece que se armó algo re interesante. Y entonces, como se armó una cosa cálida, me quiero animar a disrumpir un poquito y a tirar algunos disparadores para que pensemos a ver si todo puede ser producto de nuestra voluntad. Algo que decía, voy a agarrar frasecitas muy, muy sueltas y quiero decir algo, voy a tratar de hacerlo súper cortito, pero algunas frases que me interpelaron, que fueron diciendo las chicas. Por un lado, lo que coincido con Cintia, el último video, el último ejemplo que mostró Sole, para mí está más comandado por un sesgo de confirmación y por un razonamiento motivado de periodistas que están preactivados a leer los eventos desde ese lugar, ¿no? Que no pudieron
O sea, que además tenían, para mí, una resistencia cognitiva a chequear eso, digamos. ¿Qué quiero decir? Sí te hablaba de un periodismo profesional. Fíjense que independientemente de cualquier, o sea, nadie tiene la voluntad de quedar como el culo en una escena televisiva. Eso sería como demasiado en contra de uno mismo y de la preservación de uno mismo. Entonces, ¿qué es lo que lleva a este periodista a quedar tan como el culo en una escena televisiva que no se le ocurre chequear? O sea, no se le ocurre que eso puede ser el nombre de, y que detrás hay un laboratorio con el nombre de, y que COVAX no es lo mismo que un laboratorio. No se le ocurre. En parte porque esa profesionalización que necesitamos tiene que ver con la formación que no está tampoco, ¿no? ¿Esto significa que no cualquiera puede ser periodista? No. ¿Esto significa que no cualquiera puede ser comunicador? No. Todos y cada una de nosotros y nosotras podemos ser comunicadores. Sí tenemos que entender que si no tenemos una formación, esto se nota. La formación y el estar muy informados evita que estemos sesgados cognitivamente, no. En muchos de los eventos que hemos analizado y en muchos de los mapeos que hemos hecho en las interacciones y en las expresiones, en los experimentos de encuesta que hicimos, muchas veces los más informados son los que más polarizados están. En la década del 70 del siglo pasado, Gay Tuchman decía, la objetividad, en palabras de los periodistas, o del periodismo profesionalizado, es un ritual estratégico defensivo. Porque ni siquiera los hiperformados podemos desprendernos de lo que nos hace sujetos culturales, que es tener ideas, tener un posicionamiento político, estar inscriptos en determinada ideología. ¿Eso cómo lo evitamos? ¿Cómo decimos, pero ahora dejo de ser peronista y me fijo a ver si Macri está diciendo que... para mí sería inevitable. Y soy consciente, como periodista, y soy consciente como periodista precarizada, que tampoco es posible ser profesional cuando estoy precarizada y probablemente tengo que circular por muchos medios. Y probablemente tengo poco tiempo de chequear la información así, asá, así, asá, así, asá. Uno de los principales escenarios, condición de posibilidad, en el primer evento que polarizó durante la pandemia, que fue la supuesta salida indiscriminada de presos, tuvo como plataforma necesaria poner en agenda desde los medios tradicionales el entramado alrededor de ese evento para que después desde las fake news se pudiera hacer un ataque feroz contra los colectivos feministas por los supuestos violadores que iban a salir sin condena, ¿no? Una nota que publicó el diario Clarín el 27 de abril se replicó en 102 medios digitales en todo el país en los siguientes 2 días. Con ese nivel de homogeneidad que tienen en este momento los medios digitales, podemos pedirle a los periodistas que chequeen la información cuando además muchas veces la información que se chequea con fuentes oficiales e institucionalizadas, con lo cual ya eso supone un cercenamiento al acceso de aquellos que nosotros queremos activar, que se conviertan no solamente en audiencias pasivas, sino en audiencias y en actores activos de generadores de eventos y generadores de encuadres plebeyos, populares, etc. Entonces, lo que digo es, coincidiendo con todo lo que se está diciendo acá, también me pregunto en qué medida depende de la buena voluntad y el compromiso, cuando además estamos en un país profundamente desigual y donde esa desigualdad incluso afecta las capacidades cognitivas que tienen muchas de las personas de procesar información, de preguntarse con quiénes tienen que chequear, de saber si pueden acceder a confiar y entender esa información cuando no pueden ni siquiera conectarse a un celular para ver cuándo se tienen que vacunar y dónde se tienen que vacunar, o para poder tramitar un permiso de circulación. Entonces lo que digo es, hay un montón de cuestiones estructurales básicas y que con la pandemia se pusieron muy de manifiesto producto de la virtualización de nuestras vidas cotidianas, que tenemos también que atender inicialmente, previamente a pensar en audiencias activas que son hiper necesarias. O sea, yo no estoy diciendo postergar eso ni que sea excluyente, lo que digo es,
esta situación problemática desnuda cuestiones estructurales de este país que encima con una pandemia se demora mucho más el hecho de poder resolverlas. Piensen que con la pandemia nosotros hemos retrocedido en las conquistas de muchos derechos ganados en los últimos, en los 15 años iniciales de este siglo, se perdieron en un año de pandemia, o muchos de ellos, ¿no? Entonces, nada, tirar por ahí algunos disparadores para hacer una reflexión donde también nos autorreflexionemos sobre nuestras propuestas. Me encanta lo que planteas, y Total, además yo creo que también lo que sumamos, digo, que no es lo mismo, digo, una fake news que te mandan por WhatsApp, un troll de Twitter, digo, que justamente el video que generó tanto debate, que te agradecemos, Sole, que lo hayas traído, que viene de la mano de un periodista de televisión, conociendo también los tiempos y los ritmos que tiene el periodismo, de que te mando la nota, o sea, falta creo que también el rol de los chequeadores y que me parece súper importante también el rol de Sole en esta charla, porque insisto, el entrecruzamiento entre saberes, ¿no? O sea, digo, quizás, y además algo que me parece importante sumar, es que la pandemia, el encierro, la incertidumbre, generó un gran vacío, digo, de contención, ¿no? Y el miedo también fue atemorizante y sigue siendo, y creo que la fake news es como que uno trata de encontrar una seguridad en, che, mirá, esta vacuna no te la des, ¿no? Como que digo, gana terreno esto también, que no dejaría de lado, obviamente, lo que está generando la pandemia. Y digo, entonces hay tanta información nueva, digo, desde el rol de periodistas, que no conocemos las vacunas y que hay un desconocimiento genérico, ¿no? Que digo, me parece como interesante, por eso digo, este entrecruzamiento entre saberes y conocedores de distintos aspectos, y que un poco lo decía Cintia, ¿no? La ansiedad que generan las redes sociales, pero que a la vez está generada dentro de los medios hegemónicos y los medios tradicionales, que tenés que estar llenando, ¿no? Todo el tiempo de información, y que se pierde la importancia que tiene el chequeo. No sé, Caro, si te parece de cerrar o que vamos con alguna otra pregunta. Antes, algo quería decir, Cintia, antes quería decir que les recomendamos el libro de Natalia y de Ernesto Calvo, que salió a fines del año pasado, porque también es interesante ver los procesos, ¿no? Un estudio procesual y ver cómo funcionan las cosas desde una mirada analítica, ¿no? Después de que suceden también, y también para pensar procesos de potencia, ¿no? Las feministas sabemos que de eso un montón cuando hemos intentado y hemos logrado instalar nuestra perspectiva e instalarnos en las agendas aún antes de las redes sociales. No sé, Cintia, si querías vos decir recién algo. Che, no tengo mi libro para mostrar. Claro, Derecho Humano a la Comunicación, bueno. Desconcentración, Diversidad e Inclusión, los desafíos comunicacionales del siglo XXI. Paso el chivo porque además es de UNDAV y de punto de encuentro, y por supuesto aquí, que está el capítulo totalmente. de fake news y de... Mirá, no, sí hay un montón de preguntas que me hacen, que no sé si hay tiempo de leerlas, pero para poder graficar, yo creo que está muy bien el trabajo que se hace en la verificación y el chequeo de datos, pero es algo así como el tafirol para la fiebre. No ataca verdaderamente la enfermedad, simplemente deja pasar la fiebre. La fiebre está diciendo algo que es mucho más profundo y es mucho más complejo. Entonces nos podemos quedar con que solucionamos el problema si mejoramos profesionalmente y nada más. Yo acuerdo muchísimo con lo que dijo Natalia, y la verdad que agradezco un montón la perspectiva de la precarización laboral. También voy a agregar yo la persecución ideológica y sindical, y eso produce mucha autocensura y trae también problemas aparejados con respecto a lo que estamos hablando. Pero en síntesis, vinculado como es la Semana del Día del Periodista, o la Semana de las Periodistas también, acá tengo un manual de comunicación en emergencia, que es de Colombia, y está muy estudiado qué tenemos que hacer en el marco de una comunicación de riesgo o un periodismo de riesgo cuando, por ejemplo, hay pandemias. Y
Y el primer punto que se pregunta este manual, ¿cómo tiene que ser el perfil de los periodistas y las periodistas que hagan ese trabajo en un marco de pandemia? Y no es delegar responsabilidad, que si no sabemos cómo son las vacunas, bueno, que nos lo diga otro. No, el primer perfil es ser investigativo, investigativa, es decir, saber de qué se está hablando, textual dice, apropiarse de manera adecuada del contenido, dominar el qué, el cuándo, el dónde, el por qué y para qué. Digo, nuestro grado de responsabilidad está puesto ahí. Ahí Marina pregunta mi libro, Derecho Humano a la Comunicación se llama. Después lo ponemos ahí bien. Ahí tenemos a alguien que está poniendo la foto. Popa ¿En serio? de Rioja. Muchísimas gracias. Además de tener un perfil de investigación, entonces, el segundo es ser ético, ser ética, transmitir la información de manera adecuada, no hacer cuestionamientos con doble sentido para desinformar o generar pánico, hablar con la verdad. Esto fue escrito antes de la pandemia, pero porque ya hubo otras pandemias. Entonces los estados aprendieron y generaron esto, tener objetividad en cuanto a no polarizar los contenidos, tener sentido social, comunicar y transmitir la información de manera responsable, pero respetando la dignidad del ser humano, sabiendo que hay responsabilidad social, colaborar con compañeros y compañeras, ser colega, no buscar la primicia, por eso no es pasar rápido la información, sino que es todo lo contrario, y ser versátil, adaptarse con facilidad a las condiciones del entorno por las dificultades que causan la pandemia, que lo inédito es el tiempo que llevamos, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta que en este momento no cualquier persona puede estar al frente de micrófonos en el sentido de la alta responsabilidad que tenemos. Cualquier persona puede comunicar, sí, pero debe tener responsabilidad, debe formarse, debe prepararse. Si no es en el campo del periodismo, cuanto menos en la deontología también y las metodologías periodísticas, porque yo no voy a un terreno baldío y digo que soy ingeniera y quiero montar un edificio. Entonces, que no tengamos colegiatura y que no tengamos matrícula no quiere decir que responsabilidad, al contrario, los daños sociales que se pueden causar son muchos, y en el marco de una pandemia, ya hasta finalmente lo termina reconociendo la Organización Mundial de la Salud y otros espacios, puede causar muertes. Entonces, hoy tenemos un altísimo grado de responsabilidad y debemos procurar socializar esa información para que llegue a la población para la toma de decisiones tempranas sobre información precisa, veraz, transparente también, que permita salvar vidas. De eso estamos hablando hoy, por eso el escenario es totalmente distinto. Bueno, muchísimas gracias Cintia, Natalia, Soledad, la verdad que gracias por estar acá, por justamente su tiempo, que nos extendimos un poco, habíamos dicho 1 hora y llevamos 1 hora 20, creo que igual el tema da para más, pero tampoco creemos que queremos aburrir ni queremos hacerlo muy extenso. De verdad que gracias por este espacio, por compartir sus conocimientos, me parece súper importante, creo que hasta más adelante podríamos repetirlo, porque de verdad que es algo también nuevo, ¿no? O sea, también un poco lo que tenemos como roles de periodistas y de comunicadores es esto de ir adaptándonos a la realidad, que justamente nos lo da el oficio, y una de esas necesidades que surge ahora es tener todas estas clases de conocimientos que tal vez no eran tan necesarios en un tiempo pasado, ¿no? Así que bueno, gracias por estar ahí, hay mucha gente agradeciendo en el chat, que quieren hacer otra charla, así que ya quedamos en contacto, chicas. Gracias de verdad, y bueno, ahí pasamos los contactos y las redes de ustedes, no sé si hay algo más que quieran difundir, y bueno, y nos vemos en otra próxima, ¿no, Caro? Sí, agradecer también, bueno, a la universidad siempre, bueno, Daniel Escribano, Santiago Albarracín, el rector, que se quedó hasta ahora también aquí compartiendo, Jorge, Calzoni, a todos quienes han estado aquí, que también hemos tenido un público, una audiencia, ¿no?, pareja, y seguramente quienes están ahí escuchándonos por Facebook. Gracias Sole, gracias Natalia, gracias Cintia, y bueno, nos volveremos a encontrar mañana. Siguen las charlas esta semana, así que nuestras redes de la universidad en periodismo UNDAP están todas ahí, vamos subiendo. Y bueno, nada, es este oficio uno de los más hermosos, tenemos la camiseta puesta, y bueno, seguimos ahí construyendo comunicación desde los derechos humanos, transfeminista, interseccional, antirracista.
Así que bueno, que sea para la liberación y la emancipación de los pueblos. Así que un abrazo grande y gracias.